Llegamos el miércoles y en este nuevo encuentro de Humanos con Recursos que, bueno, de alguna forma adelantábamos hace un ratito. ¿Cómo te va, Matías? Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenidos. Aquí estamos en nuestro encuentro de todos los miércoles para recorrer los temas más importantes de recursos humanos, novedades, tendencias. Tendremos también nuestra búsqueda destacada para esta semana. Muy bien, por supuesto, por eso siempre desde temprano les decimos que nos pueden escribir a humanosconrecursos@guidinirodil.com. Allí se inscribe la búsqueda, pero también la posibilidad de transmitirnos inquietudes, pareceres y demás que enriquezcan este espacio de todos los miércoles. Y vamos a tener adelantando una búsqueda para el área de ventas. Ah, bueno. Así que ya vayan pensando. Exactamente, llamando a amigos o conocidos. Pero ya metiéndonos en el tema de hoy vamos a tener un invitado muy especial que ha escrito un libro. Su nombre es, ya lo presento, Pablo Mason. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo estás, Matías? Hola, Cecilia. Buen día, Pablo. Pablo trabaja en Unilever, en el área de recursos humanos. ¿Querés contar un poco tu función, Pablo? Sí, soy responsable para el área en Latinoamérica. Perfecto. Y escribió un libro que por eso lo convocamos, además de que es un amigo, que ya se llama El trabajo en la posmodernidad. Un libro que habla sobre reflexiones y propuestas sobre las relaciones humanas en tiempos de la generación Y. Antes que me cuentes del libro, Pablo, contanos un poquito cómo llegaste, cuándo lo escribiste, qué te disparó esto. Bárbaro, mira, lo primero es que era una experiencia nueva y es una experiencia nueva para mí porque yo soy bastante del campo de acción, ¿no? Trabajo en esto hace muchos años y lo que hacía era mucho más la práctica de la profesión que la parte teórica. Entonces lo que fue ocurriendo es que muchos colegas y amigos me fueron diciendo, bueno, con toda esta experiencia que acumulás, con todas las prácticas que has implementado, por ejemplo, en una compañía como Unilever, en distintos lugares, en distintos países, ¿por qué de alguna manera no lo volcás en papel y lo podés compartir con otra gente, ¿no? ¿Y te llevó cuánto tiempo? Me llevó como un año porque con la carga laboral era medio difícil compatibilizar ambas cosas. Pero... La primera pregunta que me surge del nombre del libro es el tema de posmodernidad. Porque en alguna manera el debate en las ciencias sociales y la posmodernidad un poco como que había quedado ahí circunscrito, pero sin embargo se puede usar para pensar el trabajo. Absolutamente. Y actualmente y la generación Y, que sí, que es algo muy actual, ¿no? Es súper interesante lo que decís y es un poco el inicio del libro, ¿no? Que es entender qué es la posmodernidad, ¿no? Para que no sea un concepto vacío. La posmodernidad obviamente es la etapa que sigue a los tiempos modernos y tiene una característica especial, la posmodernidad, que es muy difícil de definir. ¿Por qué? Porque esa justamente es una de las propias características de la posmodernidad. Hay como territorios que nosotros conocíamos que se fueron diluyendo. Se podría decir que, el concepto más representativo de la posmodernidad es la hibridez, en el sentido de que el arte, las ciencias, etcétera, se empiezan a diluir y lo que cobra, espacio y gana espacio es la tecnología, ¿no? Las redes sociales. Esa es una de las características más importantes. Es decir, mucha más libertad en la creación, mucha menos ideologización, de las discusiones y mucha más globalidad y redes sociales y tecnología. Eso hace obviamente que el contexto sea mucho más inestable, porque no hay tanto marco político, marco ideológico, etcétera, y de alguna manera eso también define a la generación Y, que es el participante de la posmodernidad, que es una generación de alguna manera con ideologías más difusas, con pensamientos menos conceptuales, pero a la vez con valores y con intereses muy fuertes, que a lo mejor no están tan estructurados como en la modernidad, para decirlo de alguna manera. Y esto que muchas veces ya se ha hablado, pero vos en Unilever tenés una población creo que muy grande de generación Y lo debes ver todos los días, ¿no? Esas características definidas, ¿cuáles son? El tema del compromiso, otro lugar común, ¿tienen o no tienen compromiso? Desde tu mirada práctica, que... Mira, yo por empezar te diría, yo soy un gran defensor, entre comillas, de la generación Y porque ha sido bastante vapuleada en el sentido de todas estas, preconceptos que las generaciones anteriores tenemos, que es que no se comprometen, que les gusta trabajar menos. La verdad que digo que son preconceptos porque están mirados justamente desde otras generaciones, que son las nuestras, que entramos al mercado laboral antes y con otro sistema de valores. Entonces, lo que pasa fundamentalmente es que esta generación lo que ha hecho es correr como eje central y dimensión central de sus vidas el trabajo, cosa que nosotros no habíamos hecho. Para nosotros el trabajo ocupaba conceptualmente
el eje de nuestras vidas, el centro, y alrededor de eso construíamos. Entonces, éramos el locutor, éramos el doctor, y alrededor de eso armamos nuestra vida. Y acomodamos toda nuestra vida, dónde vivo, cómo hago mi familia, todo en función de, ¿no? Sí, y tu lugar social, es decir, mi lugar social era mi trabajo, y a partir de eso me relacionaba y construía. Bueno, a esta generación le importa mucho menos eso, porque el eje del trabajo no es el central, es uno más de tantos otros. Es decir, son amigos, están conectados en las redes sociales, van al gimnasio, viajan y además trabajan. Entonces, como no es tan importante para ellos el trabajo, y creo que en ese sentido es muy positivo, porque digamos, no está la idea de dejo todo por el trabajo, dejo mi vida por el trabajo, sino que es algo más. Entonces, como es algo más, tampoco tiene el peso emocional que nosotros le poníamos al trabajo. Entonces, les importa mucho menos perderlo, les importa mucho menos dejar sangre, sudor y lágrimas en esas horas que están trabajando. Entonces, obviamente se diluye la idea de compromiso, pero yo no lo veo negativamente, digamos. Y la pregunta casi obvia es, bueno, todo esto, las empresas, ¿cómo lo atienden? ¿Cómo lo responden? ¿Vos lo ves? Digo, es una realidad innegable, está, y no puedo mirar para el costado. Sí, lo primero para mí es correrse del lugar de crítica, digamos, ¿no? Porque de alguna manera es inconducente, es decir, es una generación que ya irrumpió en el mercado laboral y en la vida en general. Entonces, el lugar de criticar y decir no se comprometen, no se acercan, es ¿qué hacemos? Digamos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo adaptamos las compañías para que se quieran quedar a trabajar y para que puedan dar lo mejor de ellos? Para eso tenés que romper paradigmas. Entonces tenés que ir cambiando modelos, horarios, por ejemplo, mucho más flexibles, dar beneficios que tengan mucho más que ver con la calidad de vida, poner mucho foco en lo que es los jefes directos, de cómo los pueden coachear, cómo los pueden ayudar, porque necesitan mucho de ellos. Y porque aparte, si no se lo das vos, se lo va a dar otro, y ya te saco a vos, pero del lugar de una compañía grande, no es que, bueno, porque estoy acá, lo voy a soportar, si no me lo das vos, me lo da, ¿no? Sí, o probablemente no se lo dé otra compañía, pero se dediquen a hacer un emprendimiento por su parte, vayan a viajar, desarrollen un propio negocio. Es decir, hay como mucha más variante. La relación de dependencia no es algo tan valorado por la generación. Bien, estamos hablando con Pablo Mason, responsable de recursos humanos para Unilever, para gran parte de América Latina, y sobre lo que es el trabajo en la posmodernidad, ¿no? Vamos a retomar, por supuesto, la charla en un ratito, pero enseguida lo que llega es la búsqueda, así que preparen algo cerca para tener en cuenta en el área de ventas. La cuestión viene por ahí hoy, humanosconrecursos@guidinirodil.com. Aquí estamos otra vez con la búsqueda, humanosconrecursos@guidinirodil.com. Y estamos para difundir la búsqueda con alguien más de nuestro equipo con que trabaja todos los días. Estamos con Pilar Castro Videla. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, buen día, Matías. ¿Cómo andás? Bien, bueno, ¿qué tenés para contarnos para el día de hoy? Dijimos algo de ventas. ¿Cómo es la cosa? Les cuento, la búsqueda de esta semana es para un importante laboratorio nacional con 20 años de trayectoria en el mercado y fuertes proyectos de expansión, y se encuentran buscando un gerente de ventas para Buenos Aires. Se orientan a profesionales de las carreras de administración de empresas, comercialización o afines que tengan al menos 7 años de experiencia gestionando el equipo de ventas en empresas que se desempeñan dentro de la industria. El objetivo principal del puesto implica la gestión y el desarrollo del equipo de ventas del canal farmacia. La persona que ingrese se va a encargar de la ejecución de políticas comerciales, coordinación del equipo de ventas y de la implementación de los planes de trade marketing. Se van a valorar candidatos analíticos con alta orientación al detalle, con habilidades de negociación y liderazgo, y que tengan interés en sumarse a un desafío con proyecciones ambiciosas de crecimiento. Perfecto, estamos entonces buscando una persona bastante senior, un gerente de ventas, hablamos de 7 años, y especialmente para lo que es el rubro de farmacéutico, ¿no? De laboratorios que tiene una dinámica especial con sus APM, ¿no? Es verdad. Sus vendedores, y bueno, conocer eso y su dinámica es clave para esta posición que estamos buscando. Por eso les recordamos que si estás interesado, si conoces a alguien que pueda estarlo, bueno, no viene de más decirles que pueden escribir a humanosconrecursos@guidinirodil.com. 11 de la mañana, 17 minutos.
frío en Buenos Aires, aunque ya estamos cerca del mediodía, 10 grados 6 décimas de temperatura, el cielo bien despejado, la máxima para hoy 14 grados, y nosotros aquí hablando del mundo de los recursos humanos, hoy con un invitado, con Pablo Mesón, es así como se dice su apellido, nos señaló, hablando desde su experiencia y la posibilidad de haber volcado todo ese camino hecho justamente en un libro, y algunas de estas ideas vamos desglosando hoy en la charla con él. Así es, el libro se llama El trabajo en la posmodernidad, obviamente está disponible en todas las librerías, y estamos tocando algunos de los puntos que Pablo describe, y hablamos mucho de la generación y hay un punto que tiene que ver con el liderazgo, Pablo, ¿no? Obviamente todo gestionar esta generación implica abordarla de todos los lugares, pero respecto al liderazgo, ¿cuáles son un poco vos los puntos que ves más importantes? Bueno, justo recién lo hablábamos cuando escuchábamos tan buena música, que es un desafío muy especial el de los líderes o jefes de esta generación. Fundamentalmente por lo que ocurre con ellos desde el punto de vista de su emancipación tardía, ¿no? Que es, ellos se quedan en el hogar paterno-materno mucho más tiempo. Eso hace que la necesidad de la contención paterna-materna, que se extiende, también de alguna manera se traslade al trabajo, porque hay un proceso de maduración a partir de esa emancipación tardía más lenta. Entonces lo que hacen justamente es demandar a esos jefes un poco ese rol del que estamos hablando, más paterno-materno, que tiene que ver con la contención, con la ayuda, con el manejo de la frustración, etcétera, etcétera. Y eso es una demanda adicional para un jefe. Es decir, es una demanda adicional porque obviamente un jefe tiene objetivos, tiene intereses y tiene que desarrollar un trabajo. Entonces ese doble rol de te contengo, te ayudo, etcétera, pero también te exijo, es muy difícil. Con un agregado, que es el cuestionamiento a la autoridad. Es decir, los jóvenes de hoy no respetan la autoridad. Formal, es decir, porque vos tengas un cargo, tengas una responsabilidad, no te van a respetar más. No cuenta lo que sos. No pasa por ahí. No, cuenta lo que sabés, cuenta cómo los ayudás, cómo los coachás y cómo los guías, pero no la jerarquía. Entonces, el problema adicional que tienen los jefes de hoy es que no tienen la jerarquía para también poder manejar un equipo. Y si aparte vas por el lado de la jerarquía, también estás cerrando porque peor todavía. Sí, porque te confrontan a la jerarquía, digamos, porque no lo tienen como un valor. Es decir, vos pensás que conceptualmente en las redes sociales somos todos iguales, no hay jerarquías. Y en la forma en la cual trabajan, que también es en redes, no hay un respeto por la jerarquía. Uh-huh. Eso también tiene que ver con que cambió mucho también el esquema de trabajo en las organizaciones en términos de que son mucho más colaborativas. ¿No? Hay muchos proyectos por equipos de trabajo donde siempre hay un responsable, pero en el fondo hay un objetivo y al que llegar, un motivo por el cual llegar, y después, bueno, ir aprendiendo formas de hacerlo, ¿no? Por supuesto, yo creo que las organizaciones han dado un paso en el término de la colaboración, pero todavía creo que pueden hacer mucho más, porque todavía hay equipos como muy estructurados por áreas, por procesos. Yo creo que en la medida que nosotros podamos entender lo que es el potencial que tiene esta generación de juntarse con grupos de referencia como hacen las redes sociales y potenciarse, es que vamos a sacar lo mejor de ellos. Y en las compañías también tenemos que ayudarlos a que se autogestionen, que elijan sus grupos de trabajo para potenciarlos mucho más. Cuando vos estás con alguien que te llevas bien, que tenés buena onda, que tenés buena relación, es decir, es mucho más fácil trabajar juntos. Entonces, en la medida que las organizaciones permitan que esas redes se puedan autogestionar y elegir, es que va a sacar lo mejor de cada uno de ellos, digamos, ¿no? Déjame meter ahí el dedo a ver si porque se me ocurre algo. Hay un paso siguiente que es: ¿qué pasa cuando la generación Y tiene que liderar? Porque ya la generación Y está hace un tiempo insertas en las organizaciones, ya pueden ocupar posiciones de liderazgo, y ahí un poco es digamos, no es que se da vuelta la tortilla, pero ahora no es solamente tener que confrontar, o sea, ¿cómo son ellos liderando? O sea, ¿aplican todo esto que ellos demandan o...? Te diría, todavía no están en puestos por la edad que tienen. Pensemos que están los más grandes, están alrededor de los 28, 29, 30 años en puestos de liderazgo muy, muy importantes, pero sí ya tienen gente a cargo. Y ahí lo que ves claramente es un manejo muchísimo más desestructurado también del entre comillas, del poder. Es decir, hay mucha más delegación, hay mucho menos exigencia, pero también lo que hay es de la gente que trabaja con ellos un pedido mucho mayor de guía,
Porque es decir, cuando vos de alguna manera abrís todo y delegás todo, también el que está abajo necesita cierta orientación. Entonces yo creo que ahí hay como un capítulo para que ellos puedan trabajar. Y digamos, tenemos poco tiempo, pero hay otro tema que me interesa, que es el tema que vos pones en el libro de la felicidad o la satisfacción laboral, ¿no? Que es un poco el objetivo final que toda esta generación busca. Digo, ¿dónde encuentran ellos? ¿Cómo lo encuentran? Sí, mira, la primera página del libro cuenta una anécdota que a mí me pasó, que fue, y la cuento en un segundo, es una persona, un alto directivo se estaba expatriando y tenía el padre enfermo, y lo que ocurrió es que un sobrino lo vio en el hospital, lo vio, digamos, de alguna manera mal, angustiado, sabiendo que se tenía que expatriar con el padre enfermo, y le preguntó: tío, ¿todo esto valió la pena? Es decir, preguntándole si todo lo que había hecho, digamos, su carrera, las ausencias, la falta de tiempo con los hijos, las horas de avión, los no sábados y los no domingos, había valido la pena, desde la perspectiva de un pibe que es de la generación Y. Y el tipo, cuando vino a contármelo, lo vino a contar como muy conflictuado. Entonces, acá la gran pregunta es el modelo del éxito. ¿De qué modelo de éxito estamos hablando? Y lo que cambia en esta generación es justamente el modelo de éxito. Lo que para nosotros era éxito, que era desarrollarte profesionalmente, por ahí ganar un poco más de plata, crecer, no es el modelo de éxito de estos jóvenes. Hay que entenderlo. Hoy por hoy el modelo de éxito pasa por compatibilizar mucho más mi carrera profesional con otro tipo de intereses que a mí me llenan y me dan más. Entonces, la construcción de la felicidad viene desde otro modelo de éxito, que eso es lo que hay que entender. Y puede ser también que esa construcción de felicidad en estas generaciones o las más jóvenes, primero, no la tengan tan clara, y segundo, cambie, sea más oscilante, que hoy es esto, o eso es un preconcepto y en el fondo lo tienen claro. No, es un dato de la realidad que son mucho más oscilantes, ¿no? Cuando te digo oscilantes, te diría están en una etapa exploratoria permanentemente. Está muy, muy representado en lo que es la vocación. Es decir, yo hablo en el libro un poco de las muertes de las vocaciones. Es decir, cuando nosotros éramos jóvenes, a los 20 y tantos, vos tenías una vocación. Es decir, me encantaría ser locutora, o me encantaría ser doctor. Hoy lo que pasa es que los chicos no tienen, de alguna manera, esa construcción vocacional que teníamos. Entonces están mucho más perdidos. Entonces van cambiando de universidades, cambian de carreras, cambian de trabajo, van en etapas mucho más tardías que nosotros construyendo esa vocación y viendo qué quieren ser. Entonces eso también es conflictivo para las compañías, porque vos necesitas gente que sepa lo que quiere y que lo puedas desarrollar y que lo puedas ayudar. Entonces, ¿qué haces con esa gente? Y ahí hay un trabajo que yo lo menciono que es muy importante de hacer entre universidades, compañías y el Estado. El Estado también tiene una responsabilidad en guiar las necesidades del mercado laboral. Claro. Digamos, como hace China, no sé, China sabe que necesita ingenieros para los próximos 20 años. Nosotros también, pero... claro, pero ¿qué hace China? Hace programas de desarrollo en donde toma muchos jóvenes, les explica, los sponsorea en la universidad, es decir, y va generando ingenieros que salen de la universidad y tienen trabajo. Un planeamiento estratégico de los recursos humanos sería. Exacto. Las compañías también, acercándose a las universidades para conectarse y contarles qué se hace en las compañías, y obviamente las universidades conectando contenidos con necesidades. Sí, tal cual, que lo que enseña sea después útil para el día de mañana. Creo que con lo que decías también de encontrar la vocación, hay algo también en esa línea que tiene que ver con el sentido. Creo que un poco lo que me parece que puede solucionarlo en el largo plazo es cómo hacemos que los empleados encuentren un sentido en su trabajo, que tal vez es un poco incluso más amplio que la vocación. Es por qué hago lo que hago, cuál es mi propósito, cómo estoy contribuyendo y cuál es mi pasión, y después el resto es el ámbito donde lo encuentro. Puede ser en una tarea, puede ser en un área, pero en la medida que no encuentre eso, lo previo que tiene que ver con cuestiones más de, digamos, básicas, de tiene que estar un ambiente de trabajo, tiene que haber una flexibilidad, tiene que haber un salario, pero lo otro es lo que lo hace sostenible en el tiempo, ¿no? Totalmente. Mira, ahí cuento justamente un ejemplo de José Mourinho, un técnico de fútbol, que lo que hace es darle el sentido de lo que tienen que hacer los jugadores. Y eso es un poco lo que pasa con esta generación. Es decir, los pibes de la generación Y lo que quieren es saber por qué se levantan a las 8 de la mañana y van a un lugar a trabajar y se quedan 9 horas. ¿Para qué estoy acá? Es decir, con un agregado que es un poco más dificultoso. Dividen el trabajo entre aburrido y divertido, a diferencia de lo que hacíamos nosotros, que lo divertíamos entre difícil, fácil, complejo. Bueno, ellos dividen entre aburrido y divertido. Lo que me aburre
o lo que me divierte. Y en los trabajos hay cosas que son muy divertidas y otras cosas que son muy aburridas. Entonces el punto acá es... ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Claro. Y ahí hay creo que ya para cerrar, hay una tarea muy importante de los líderes, ¿no? Los líderes creo que muchas veces nos dicen qué hay que hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Los famosos objetivos. Nuestro objetivo es en 2020 lanzar estas cosas y vamos a hacer este plan, y muchas veces se olvidan de cómo me siento en el durante, que es un poco la clave de por qué uno hace las cosas, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea de los líderes, de dotar de sentido la tarea de los empleados. No sé si estás de acuerdo, Pablo. Totalmente. Bien, bueno, interesante. Nos quedó corto la media hora para hablar de un libro que es bastante extenso, pero como decíamos, lo pueden leer. El trabajo en la posmodernidad, que se está vendiendo mucho, ¿no, Pablo? Así parece. Así dice. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la visita. No, muchas gracias. Matías, nos encontramos el miércoles. La semana que viene con más novedades. Muchas gracias. Humanos con Recursos pasó un miércoles más aquí en Millennium.